Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 1. A su nombre, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero me impactaba que dice ahí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me hace llorar, me hace meditar profundamente. Porque dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice. Los insensatos. Al hablar del temor de Dios, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, a través de Jesucristo, seamos temerosos de Dios, tengamos temor a Dios y no ser insensatos y menospreciar a Dios. El temor a Dios nos trae muchos beneficios. El temor al Señor nos trae grandes y maravillosas cosas que nos lleva a la santidad, a la reverencia, a ser hijos temerosos de Dios. Nos conllevará también a tener una adoración a Dios, una obediencia. Y Él se lo dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, que fueran temerosos, que se apartaran del mal. Pero fíjese que aquí en Proverbios capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Quiere decir que el temor a Dios nos va a ayudar a apartarnos del mal, del pecado, de las perversidades. Pero tenemos que tener cuidado en ser sabio en nuestra propia opinión. Que yo pienso que es así, que yo digo que es así, porque yo lo creo así. Son opiniones que puedo tener. Y dice, teme a Jehová. Y no sea en su propia opinión sabio. Porque ese tipo de sabiduría te llevará a la insensatez y a menospreciar el temor a Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que tener mucho cuidado ahí. Pero versículo 8, mire cómo dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. A su nombre. El temor a Dios hoy en día en el mundo no lo hay. Son sabios en su propia opinión, desde los gobernantes de las naciones, desde muchos en el mundo, porque no hay temor a Dios. Si hubiera temor a Dios, no hubieran tanto adulterio, ni tanta fornicación, ni tanta maldad en el mundo. No hubieran crímenes, asesinatos, ni violaciones de niños, ni robo, ni engaños, ni mentiras, porque tuvieran el temor a Dios. Por eso es importante que la iglesia de Cristo, sus hijos, tengan que tener temor a Dios. Y eso nos ayudará a apartarnos del mal. A su nombre. Porque cuando yo me creo sabio en mis propias opiniones, me creo salvo, pero estoy más que perdido. Porque no tengo temor a Dios y sigo haciendo lo malo.
Y la iglesia es llamada a tener reverencia, temor a Dios y no hacer lo malo, sino hacer el bien y apartarse del mal. A su nombre, gloria. Los insensatos vienen a ser necios. Y cuando tú pones una balanza, el insensato y el necio vienen a ser casi lo mismo. Tienen el mismo peso. Son necios, son perturbadores, no son temerosos a Dios. Hoy en día falta que la gente tenga temor a Dios. Le temen más a los hombres que a Dios. A su nombre. Dice la Biblia, volviendo a Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio es Dios y el final también. Y cuando el hombre tiene sabiduría de Dios, entonces es temeroso a Dios. No se cree en sus propias opiniones, ni vive en sus propias opiniones, ni en argumentos humanos, sino en el temor a Dios. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y aún las amonestaciones las desprecian. Entonces es importante tener el temor a Dios. Todo aquel que es hijo de Dios y es temeroso a Dios, esos serán levantados al cielo. No los insensatos ni los necios, sino el temeroso a Dios. Pero fíjense que el versículo 29 de aquí de primera de Proverbios 1, versículo 29. Mire lo que dice la Biblia. A su nombre. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Escuchó esto, hermano? A su nombre. Entonces, el temor a Dios es muy importante. No tenerle miedo a Dios, porque a Dios no se le tiene miedo, sino se le respeta, se le tiene reverencia, se le ama. Y el temor nos lleva a confiar en Dios, a vivir en santidad a Dios, a vivir para Él, pertenecer a Él. Y todo aquel que no coge el consejo de Dios no es temeroso de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Versículo 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Quiere decir que los antiguos tuvieron la decisión de escoger, pero no le escogieron el temor a Dios. Se fueron en sus propios pensamientos, se fueron siguiendo las corrientes del mundo, las sanas palabras que supuestamente algunos profetas se desviaron y les daban. Y no temieron a Dios cuando Él iba a enviar los juicios. No oyeron las palabras de aquel hombre que edificó una barca, porque iba a venir juicio de Dios a la tierra, por cuanto el corazón del hombre no temían a Dios, sino que eran malos en su proceder de su vida. Y Dios preparó a un hombre para que hiciera una barca, pero escogieron más las cosas del mundo que el temor a Dios. Y solo los animales
pudieron entrar a esa barca. Escogieron. Nos quiere decir la Biblia a nosotros que está en nosotros de escoger el temor a Dios o lo que los hombres digan. Está en usted y en mí. Lo lindo es que se nos dio el Espíritu de Dios para que nos guíe al temor a Dios. Pero es una decisión suya que usted tiene que tomar. A su nombre. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando Dios reprende es porque ama, no para destruir. Cuando Dios castiga es porque castiga a sus hijos, no los destruye. Sabios en su propia opinión fueron muchos de los antiguos y aún de los presentes, pero no temen a Dios. Dicen que lo temen, pero no lo temen. A su nombre. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 8. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa su suerte entre nosotros, tengamos todas una bolsa. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. El que teme a Dios se aparta. No anda con este tipo de gente. Va y les predica, pero se aparta de ellos. No vive lo que ellos viven. El temeroso se aparta del mal. Ahí lo dice. Pero ¿qué sucede cuando el que no tiene temor a Dios le gusta ese tipo de amistades? Las bromas, chistes picantes, fuertes. Apoya todo lo que dicen. El que es temeroso a Dios no participa de eso. Les predica con amor, les dan la palabra y se aparta. El temeroso eso hace. Porque le dice Dios, hijo mío, apártate, no andes con ellos. Pero hay gente que están en las iglesias y siguen andando con la gente mundana que los invitan a cosas. Y hay otros que se dicen cristianos, algunas familias, y no son cristianos y son familiares, son cristianos, y los impulsan a otras cosas. El temeroso a Dios le predica aún a su familia y con amor, te respeto, te amo, y se aparta. Porque teme a Dios, porque ama a Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Mira lo que dice Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tengamos cuidado, amado, que la ira a veces se nos sale y hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y la blanda respuesta calma la ira. Cuando alguien nos ofenda, callarnos y hablar con sabiduría. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Miren lo que dice el versículo 14 de ahí mismo. Corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades.
Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. 33, de ahí mismo. A su nombre. Tengo a los hermanos de allá un poco nerviosos con la Biblia. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Es importante andar en el espíritu, porque si andamos en la carne nos va a molestar todo y vamos a tener malas contestas para otros. Porque a la carne le encanta contestar enojado. Pero cuando contesto en el espíritu del temor de Dios y tengo sabiduría para hablar, entonces yo no voy a ser un insensato para estar hablando. Proverbios 14, versículo 2, mira lo que dice la Biblia. El que camina en su rectitud teme a Jehová. Hay gente que sigue más a los hombres, que siguen doctrinas extrañas, que siguen las religiones, que siguen tales apóstoles, pero no tienen temor a Dios porque no lo saben seguir a Él. A su nombre. Aleluya. Dicen ser rectos, pero Dios los conoce. Me puedes engañar a mí, puedes engañar a tu mamá, a tu papá, puedes engañar a quien tú quieras, pero a Dios jamás lo vas a engañar. El recto se conoce, da fruto digno de arrepentimiento. A su nombre, gloria. Mas el de caminos pervertidos los menosprecia. Muchos menosprecian las cosas de Dios porque les hace falta vivir el temor a Dios. Porque si tú sabes que Él es tu Padre, tú tienes que ser como hijo temeroso de tu Padre. Y que lo que te ha dado, tú tienes que saberlo respetar, cuidar, mantener y servir por amor. Versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Confía más en la insolencia que en el temor a Dios. El sabio teme y se aparta del mal. Volvamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Sensatos desprecian la sabiduría. Me llama mucho la atención las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25. Eran 10 vírgenes, 5 prudentes, que vivían algo del temor de Dios, no completo, porque las 10 cabecearon y se durmieron. Pero 5 insensatas no tenían el temor a Dios. Insensatas. Creían más en lo de ellas mismas, en una religión, que en el temor a Dios, de la palabra que Él había dado. A su nombre, gloria. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, Jehová, de Yahvé, de Yahweh, del gran yo soy. Hoy en día la gente confía más en las riquezas de la prosperidad que en las riquezas espirituales de la palabra de Dios. Su corazón se habitúa más en lo que tiene y no al invisible. Por eso no pierda usted el temor a Dios, porque eso es tener sabiduría de Dios. El temor a Dios es súper importante. Y en estos tiempos que estamos viviendo,
que no hay temor a Dios en el mundo entero, la iglesia tiene que vivir en el temor a Dios. Hay muchas maneras de cómo menospreciar a Dios. Y a veces ni cuenta nos damos. Dios nos da, Dios nos capacita, pero está en nosotros si nosotros menospreciamos las cosas que Dios nos da. A uno dio 3, un talento, a otro 5. ¿Qué hizo el que tenía 1? Menospreció y enterró lo que le dio Dios. ¿Qué dijo él? Le hubiera dado al banco para que produjera réditos. Y no lo hubieras enterrado. Perdiste el temor a Dios porque lo enterraste. Entonces estamos menospreciando y ni cuenta nos estamos dando. Que ya no queremos servir a Dios, sino es como mi mente dice o como yo pienso. Miren lo que dice Proverbio 18. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chismoso que anda hablando es porque no tiene temor a Dios. Murmuraron de Moisés. ¿Qué le vino? Lepra. Números capítulo 12 lo dice. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué están con lepra espiritual muchos? Por chismosos, por habladores. Porque no hay temor a Dios. María y Aarón. A María le vino lepra, a Aarón no. Porque Aarón era el sacerdote. Tenía una cobertura especial, pero fue reprendido. Por eso cuando Dios nos reprende, nosotros no podemos ser altivos, sino humildes y aceptar la reprensión de Dios. Hay gente que teme más al hombre y eso pone lazo. Miren lo que dice Lucas 23. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Alguien puede alabar a Dios? Ahí está un insensato y uno que empezó a tener temor de Dios estando en la cruz. Eran unos 2 bandidos. Habían vivido una vida terrible en el mundo. Pero uno de los 2 reconoce que el que está ahí en esa cruz es el Hijo de Dios, el que lo podía salvar. El otro no tenía temor a nada. Importancia de tener temor a Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios?
Nosotros hemos participado de todo lo malo, pero este que está aquí no, este es el Hijo de Dios, es el Rey de los judíos. A su nombre, gloria. Quiere decir que estos hombres habían vivido en el mundo sin temor, eran insensatos, hacían solo lo malo, robaban, mentían, engañaban, prestaban y no pagaban, hablaban mal, criticaban. Pero por la misericordia de Dios se encuentran en esta posición y le trae a la iglesia un ejemplo a nosotros como iglesia de Cristo para que tengamos temor y no andemos hablando cosas que no tenemos que hablar. Mira lo que dice 2 Timoteo 3. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esos dos, mire, estaban en la iglesia, Janes y Jambres, resistieron a Moisés. ¿Cuánta gente hoy no está resistiendo al evangelio? La iglesia permanece en el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso en la iglesia es importante no menospreciar lo que Dios nos da. Muchos se creen ser salvos porque lo hablan, pero no lo viven. El temeroso a Dios pone a Dios primero antes de todas las cosas. ¿De qué te sirve ganar el mundo, tener propiedades, tener oro, riquezas, y vas a perder tu alma? Cristo lo predicó y lo dijo. Se llora, lágrimas que salen por las almas, por la iglesia, por los miembros que se dejan pastorear y por los que no también. Difícil, momentos que te dan ganas de tirar la toalla, de correrte. Pero el mismo temor a Dios te hace mantenerte firme en el camino de la verdad y la vida. Ver cómo gente menosprecia las cosas de Dios, cómo menosprecian un culto, un servicio a Dios. Bien dijo un hombre: ya no puedo más. Vino la voz del Señor y le dijo: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Muere a ti mismo. Sigue adelante. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. No la quites de ahí, porque vienen tiempos peligrosos. Tiempos donde los amadores de sí mismos se pronunciarán más y saldrán en el camino con falsas doctrinas, con impiedades. Tú mantente siempre en la sana doctrina, en el temor a Dios, dice la Biblia. Esos hombres se opusieron al líder, pero Moisés era un hombre temeroso de Dios y resistió firme. Y siempre Dios le ayudó. Muy importante, en el camino usted va a encontrar gente así, que te querrán cambiar tu manera de vivir en Cristo. Gente que aparentan un temor, te querrán desviar del camino. Aquí entran hasta las familias, quien sea. No se deje convencer.
por el maligno. Teme a Dios y apártate del mal. Dice, mas no irán más adelante, caerán. Los insensatos caerán, serán avergonzados, mas el justo por la fe vivirá y no será avergonzado jamás. ¿Habrá temor de Dios en las iglesias? Si hubiera temor de Dios, darían sana doctrina. Si hubiera temor de Dios en los matrimonios, se mantuviera sano el matrimonio. Ahí lo dice, ¿eh? No hay temor de Dios en este lugar, dijo Abraham. Dijo, oiga, no hay. Una vez he ido a lugares, yo he ido a casas, a hogares, que es impresionante. Ya no hay ese temor a Dios. Volvámonos de nuevo a ese temor de Dios y en nuestros hogares que hay un altar encendido en todos nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, tanto en la iglesia como en la casa, en el temor a Dios. Y Abraham dijo, en este lugar no hay temor. Llegó a una ciudad y tuvo que hasta mentir y decir que Sara era la hermana y no la mujer de él, no la esposa. Porque vio tanta la maldad en ese lugar que no había temor. Digo, oiga, aquí no, aquí me van a matar, aquí esto está difícil. Pero el que es temeroso de Dios no anda mintiendo, se para firme porque sabe que su Dios lo va a defender. Escúcheme bien. Usted va a ir a un lugar donde no va a haber temor a Dios. Tú no temas. Tú no te conviertas a ellos y no ellos se conviertan a usted. No importa el lugar que esté tan malo, Dios te va a defender a ti. Tú vas a estar en un lugar de eso. Escúcheme lo que estoy diciéndole. Vas a estar con gente impía, con gente necia, insensata, pero tú mantente firme en el temor a Dios y predica la palabra nada más y nada malo te va a pasar. Dice, no hay temor en este lugar. Por eso en la iglesia debe haber reverencia a Dios. La casa de Dios es para oración, para predicar la palabra, para cantarle, para adorarle, para bendecir a Dios, no para cueva de ladrones, no para una discoteca. Es para gente temerosa de Dios. Por eso cuando entre por esas puertas, entre con acción de gracia, adorando y alabando a Dios, con temor a Dios. No que Dios te va a destruir, Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir nada más. Cuando hay temor de Dios, yo me mantengo en el lugar donde Dios me tiene. En el libro de los Hechos habla de un hombre que no era ni cristiano, ni gentil, era gentil. Pero dice que oraba, ayunaba y un ángel se le apareció. Dice que era temeroso de Dios. Cornelio. Cuando uno es temeroso, Dios te va a visitar. El ángel de Dios estará ahí contigo. Ese era gentil, no era cristiano como tú y yo. Cuando uno es temeroso, la bendición va a estar ahí. A su nombre. Los diáconos que son temerosos se mantienen firmes. No se dejan arrastrar por nada. Ya no alaban los diáconos. Los sugiere lo mismo. Todos firmes en el temor a Dios. Pero habrá lugares, voy al Salmo 25, pero hay lugares donde usted y yo vamos a visitar que no son temerosos a Dios. Pero eso no quiere decir que mal nos va a sobrevenir, no. Porque Dios estará con nosotros. Ellos verán el temor de Dios en nosotros. Que cuando me digan, hagas esto,
toma droga, idolatría y todo eso. No, yo creo en un Dios vivo. Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Vio eso? Porque a veces hay momentos que uno dice, bueno, ¿y qué hago con esta decisión? Que escojo por aquí, escojo por allá, escojo por acá. Espera en Dios, ahí lo dice. ¿Ve? Él enseñará el camino que debes de seguir, escoger. Usted espera nada más, el temeroso de Dios espera. No se impacienta, está esperando siempre en Dios. Que Él es el que le enseñará el camino que usted debe de escoger, o la decisión que vas a tomar, espérala. A su nombre, versículo 14, de ahí mismo, mira, ve. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Por el momento quiere llegar a la alabanza y luego después se va. Por el momento llega a la alabanza y luego se desaparece. El que está vivo y respire, alabe a Dios. Aquí es muy importante, mire, la comunión íntima. Eso habla de la oración, de la intimidad con Dios. El temor a Dios te llevará a esa intimidad, a profundizar en la oración. A veces he tenido que estar 1 hora de rodillas. Te amo, te amo, te amo. No siento nada, no me viene nada, pero estoy ahí. Yo sé que Él está conmigo y me está viendo y me está oyendo. Y a la final de 1 hora sigo clamando. Y después cuando empieza Dios a obrar en mi vida. Pero muchos se cansan de esa intimidad. Quieres tener más intimidad con el teléfono que con la Biblia. Quieres tener más intimidad con Facebook que con la Biblia. Quieres tener más intimidad con otras cosas que con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Porque Dios no trae más revelación del nuevo pacto de la sangre de Cristo a la iglesia. Es que ya está revelado en la Biblia. Pero tiene que revelarse a uno, porque no hay intimidad. No hay búsqueda. Se avanzan nada más a que otro ore por la persona. Y ellos no buscan orar. Y la oración del justo puede mucho. Eficaz es, dice la Biblia. Entonces, el temor de Dios me ayudará a tener intimidad. Porque ella me impulsa a buscarlo. Repito, amado hermano, mire. La gente hoy en día tiene más comunión con otras cosas del mundo que con Dios. Un día está el temor de Dios, otro día ya no hay temor de Dios. Pero es que ni cuenta se da la persona, porque ella piensa a su manera, argumenta a su manera y cree que es así. Entonces, tenga intimidad con Dios. Miren lo que dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Vio eso? Así debe caminar la iglesia, en el temor al Señor. Por eso es que en la casa de Dios debe haber reverencia. Cuando usted venga a la casa de Dios, sea reverente a Dios, sea temeroso de Dios. Lo buscas con amor, Él te va a responder. Porque hay que andar en el temor de Dios. Caminar en el temor a Dios. No solo es un día, sino es continuamente. Ahí lo dice, ¿verdad? Por eso es que la iglesia primitiva
tenían un temor a Dios tremendo y Dios hacía milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Hoy en día en las iglesias no hay temor de Dios. No se visten de amor, de paz, de gozo y de alegría. Se visten de soberbia, de altivez, porque les da la gana. Es tiempo de cambiar. La iglesia primitiva sigue funcionando en este tiempo todavía. Volveos al camino de Dios y tener intimidad con Dios. Y Él te guiará y te revelará lo que Él quiere para tu vida. En vez de mejorar, hermano, el mundo va de mal en peor. Con su moda, con sus cosas extrañas, la iglesia tiene que tener mucho cuidado y vivir en el temor a Dios. Saberse vestir modestamente, como dice la Biblia. No vestirme para que me estén viendo, sino vestirme para Dios, como debe de ser, y dar ejemplo a los demás, y a mi esposa, y a mi familia, a su nombre, gloria. El temor de Dios es para vida. Fíjate bien, el temor de Dios es para vida. Efesios 5:17 dice: por tanto, no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que yo tenga temor a Dios. Entonces yo no puedo ser un insensato, uno que no me importe, uno que cuando quiero me interesa y cuando no. El insensato es así, pero el que él es entendido, tiene temor a Dios, ese se guarda. Ese vive en el temor de Dios. Ese nunca menosprecia las cosas de Dios. Porque hay muchos razonamientos que se meten en la mente, dardos de fuego del maligno, que hace pensar a la persona, no, así de esta manera. Y está equivocado. Tener entendido cuál es la voluntad de Dios es que tengamos temor a Dios. Salmo 33. Tema a Jehová toda la tierra. Mire, el juez injusto dice: yo no temo ni a Dios ni a hombre, pero por cuanto esta mujer me está cansando de tanto venir a pedirme, le voy a hacer justicia. Le haré justicia de su adversario. La iglesia tiene que tener intimidad con Dios para que Dios te haga justicia de tu adversario. Tú tienes que pelearla en oración e intimidad con Dios. Y cuando va a una corte, no tiene por qué tener temor a un juez, sino a Dios. Porque Dios es el que pone el querer así como su voluntad en el corazón del hombre. Entonces, cuando usted es un temeroso de Dios, Dios nunca lo va a desamparar. Dios te llevará, escuche, Dios te llevará al lugar indicado donde tú vas a vivir. Porque Él te necesita en ese lugar. Que desde antemano Él escogió en su plena voluntad para que estés ahí en un altar encendido en ese hogar, para que desde ahí le sirvas a Dios. Oh, ¿alguien entendió eso? Eso se vino, eso salió. Escucha, Dios te va a mover, pero te llevará como carbón encendido al lugar donde Él quiere que tú estés. Y allí abrirá la puerta y allí clamarás y serás ejemplo a los demás, porque ahí estará el temor de Dios en esa casa. Tú te vas a mover. No por carta, ni por espíritu, ni por conveniencia, sino guiado por el Espíritu de Dios. Dios te moverá de la manera de pensar. Él va a visitarte y aplastará ese huevo que te está afectando. Él será estorbo a tu vida y pensarás que ya no puedes más. Pero cuando el estorbo sea quitado, verás mi gloria, dice el Señor, y comprenderás del por qué lo hice. Te llevaré al confín, en donde predicarás mi palabra. Y ahí te moverás en mi espíritu y harás cosas
que nunca pensaste. Luego tendrás que tener cuidado, porque pensarás que fuiste tú y fui yo el de la obra, dice el Señor. Tened cuidado del tiempo presente. Tened cuidado del tiempo futuro. Se aproxima una nube de tinieblas fuerte que arropará ciertos estados de Estados Unidos. Y las luces de muchos serán apagadas, pero los que habiten y vivan en mi temor, yo los protegeré, yo los alimentaré, yo los levantaré. Y es el tiempo que te metas en intimidad conmigo, dice el Señor. No temas ni desmayes. Haz como Habacuc. Haz como Joel. Sal del tálamo. Sal del escondite. Y venga mi temor. Y yo voy a sostenerte. Yo te llevaré. Yo te sostendré, yo te alimentaré, yo te coronaré de favor y misericordia. Yo extenderé los flecos y las cortinas y las estacas de esta casa a un lugar más amplio, grande, en el nombre de Jesús. Yo te amo, dice el Señor. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Fui yo el que te escogió. Fui yo el que te llamó. Vuelve a mi primer amor. Vuelve a ese principio de la sabiduría, que era el temor a Dios. Vuelve a amarme como antes. Ya no temas lo del hombre, porque la puerta está cerrada, estás teniendo temor. No lo tengas, porque yo soy el que cierra y el que abre, dice el Señor. Y yo vengo abriendo puertas para ti. Por cuanto tú te vuelvas a mí, yo abriré para ti.